Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Billy Jiménez y al doctor Jorge de León por su amable invitación a participar en este simposio que lleva por título Cáncer colorectal, avances médico-quirúrgicos y desafíos actuales. Yo les voy a hablar de un tema que en particular a mí me apasiona porque habla sobre el microambiente tumoral, específicamente en el cáncer colorectal metastásico. Y bueno, esta plática va a ser muy importante y trataré de hacerla muy esquemática para que todas y todos puedan tener una impresión general de a qué nos referimos con el microambiente tumoral y cuál es su contribución en el desarrollo del cáncer colorectal metastásico. En primer lugar, quiero comentarles que cuando hablamos del microambiente tumoral, nos referimos a una estructura muy compleja que está compuesta por células normales, como ustedes pueden ver aquí, hablando el epitelio en el colon, células normales que están esquematizadas aquí en rosa, pero también células que ya presentan un proceso de transformación, que están esquematizadas aquí en color amarillo, y células germinales que tienen capacidad de modificarse a células con actividad carcinogénica. Entonces, aquí también podemos ver células mesenquimales, células inmunológicas como granulocitos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, linfocitos. Entonces, vemos una red, una estructura muy compleja de células que son capaces de producir una gran cantidad de moléculas que, por un lado, van a promover el desarrollo tumoral y, por otro lado, van a afectar la respuesta inmunológica que debería contener este desarrollo tumoral. Si nosotros hacemos un resumen de cuáles son las características del microambiente tumoral, específicamente pensando en el cáncer colorectal, podemos decir que es un microambiente en donde hay bajas concentraciones de oxígeno, es decir, hay hipoxia, también hay bajas concentraciones de glucosa, es decir, hay hipoglicemia, hay una elevada concentración de la acidosis, hay producción de especies reactivas del oxígeno y, de manera muy importante, hay una respuesta inflamatoria exacerbada. Yo me voy a enfocar, porque esto es muy amplio y por el tiempo que tenemos disponible, me voy a enfocar principalmente en el efecto de la hipoxia y de la inflamación en el desarrollo tumoral. Nosotros podemos ver, si pensamos en hipoxia, pensamos en niveles de oxígeno. En un tumor, las concentraciones de oxígeno pues son muy limitadas, pensando precisamente en que es una manera de inhibir la exacerbación de la proliferación celular. Sin embargo, las células tumorales están perfectamente adaptadas a estos fenómenos y lo hacen a través de moléculas específicas, como el factor inducible por hipoxia, que todos lo conocemos como HIF-1. Este factor inducible, este HIF-1, se activa en condiciones hipóxicas, es decir, en condiciones en donde se desarrolla un tumor. En condiciones normales de normoxemia, este se mantiene inhibido. Sin embargo, en condiciones cuando hay hipoxia, este HIF-1 se libera y entonces puede, junto con el ARNT, formar un complejo que es capaz de migrar al núcleo de la célula y de esta manera inducir la expresión, la transcripción de una gran cantidad de genes que son muy importantes para el desarrollo tumoral. De hecho, nosotros sabemos hoy en día que a nivel del colon, el HIF-1 en condiciones de hipoxia se activa e induce la transcripción o la expresión de más de 60 genes que tienen que ver con cuatro grupos principales que yo les quiero mencionar. La angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Aquí vemos, por ejemplo, moléculas de todos conocidos como el factor de crecimiento endotelial vascular o el factor de crecimiento epidermal. Todos estos tienen que ver con la neoformación de vasos sanguíneos, que es un proceso muy importante para la migración y la invasión de estas células cuando hay un proceso de metástasis. Sin embargo, también
los genes que se inducen son de crecimiento y de sobrevivencia. Es decir, son genes que ayudan a la célula tumoral a que no solo crezca, sino que sobreviva, que evade inclusive la respuesta inmunológica, que lo vamos a ver más adelante con este TGF-beta, le permite evadir la respuesta inmunológica y así perpetuarse. También tiene que ver con modificaciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces, los genes aseguran que las condiciones aún de hipoglicemia no afectan el desarrollo tumoral, sino que el tumor o las células tumorales puedan obtener energía de otra fuente que no sea la glucosa de manera directa, puede ser a partir de aminoácidos o también de ácidos grasos. Y como lo mencionábamos, junto con la angiogénesis, la invasión y la metástasis, es decir, la capacidad que tiene la célula tumoral o el tumor de invadir otros tejidos en un proceso que conocemos como metástasis. Principalmente, cuando hay condiciones de hipoxia, se induce el HIV y el HIV induce la expresión de todos estos genes que van a promover el desarrollo tumoral. Sin embargo, el HIF-1 ahora sabemos que no solo afecta el desarrollo tumoral de manera directa, sino que también promueve que este tumor prospere a través de inhibir la respuesta inmunológica. En este caso, aquí podemos ver que hay, en condiciones bajas de oxígeno, de hipoxemia, se activa el HIF-1, pero en una célula inmune que va a ser clave en la contención del tumor, el macrófago. Cuando se activa el HIF-1, el factor inducible por hipoxia número 1, entonces este macrófago sufre un cambio en su activación y entonces empieza a producir moléculas como el factor de crecimiento epidermal y el factor de crecimiento endotelial vascular, además de una molécula que tiene una función muy importante en la inhibición de la respuesta inmune, como es el TGF-beta 1. Además, produce directamente la disminución de la expresión de interleucina 8, que es un factor quimiotrayente para células como los neutrófilos. Además, hace que esta célula disminuya su actividad fagocítica y disminuya su capacidad de presentar antígenos e inhibe las moléculas del complemento, la cascada del complemento que también puede tener una actividad antitumoral. Además de eso, promueve la metástasis también porque produce moléculas como la metaloproteinasa 7 que va a promover que la célula tumoral pueda invadir otros órganos alcanzando la vasculatura. Además, mitógenos como la interleucina 6 y el MIF que van a promover directamente que la célula tumoral prolifere, se reproduzca. Y aquí va a contribuir también este macrófago en la producción de nuevos vasos sanguíneos y también en la contención de nuevas células inmunes, que no vengan nuevas células inmunes que puedan contener el desarrollo tumoral. De hecho, la relación entre las células inflamatorias o la inflamación y el cáncer tiene mucho tiempo concebido. Desde 1863, Virchow ya hipotetizaba que la inflamación crónica era un detonante para el crecimiento tumoral. Ahora nosotros sabemos que los episodios o la inflamación que se sostiene en el tiempo, lo que llamamos inflamación crónica, resulta en daño tisular, daño en el DNA y errores en la replicación de este material genético que puede conducir al desarrollo de mutaciones y que desencadenan un crecimiento celular anormal. Cuando nosotros pensamos cuál es la relación entre las las enfermedades inflamatorias crónicas, perdón, y cómo se asocian con el desarrollo neoplásico, podemos ver una gran cantidad de ejemplos. Y por cuestiones de tiempo, yo solo quiero que vean cuando hablamos de colitis, sea CUSI, cuando hablamos también de enfermedades como la enfermedad de Crohn, en donde hay un proceso inflamatorio repetido, sostenido en el tiempo. Entonces la colitis se asocia con el desarrollo de adenocarcinomas a nivel de cuerpo. Entonces, la relación es más que evidente. Y en este microambiente tumoral, hay una célula que ya lo habíamos mencionado, juega un papel fundamental
en el desarrollo del tumor. Los macrófagos. Los macrófagos se originan, como ustedes saben, como monocitos. Los monocitos están circulando aproximadamente de 4 a 7 días y una vez que cumplen este tiempo, se pueden dirigir a un tejido. El tejido también, si tiene un proceso patológico, es capaz de llamar a este monocito y entonces en el tejido se va a diferenciar a macrófagos. Y hay dos tipos, en general podremos subdividir la clasificación de macrófagos, pero en general digamos que hay dos tipos de macrófagos. Los macrófagos M1 o con actividad proinflamatoria y los macrófagos M2 que tienen actividad antiinflamatoria. Los macrófagos con actividad proinflamatoria tienen la capacidad de ejercer una respuesta antitumoral que va encaminada a la supresión del tumor, a la activación de células citotóxicas, como la CD8, y a la estimulación de la respuesta inmune a través de la producción de citocinas como IL-1 beta, TNF-alfa, y la promoción de la expresión de citocinas por otras células inmunes como los linfocitos T, como es el caso del interferón gamma, por ejemplo. Sin embargo, los macrófagos M2 tienen actividad antiinflamatoria y esta actividad antiinflamatoria promueve el desarrollo del tumor. Y lo hace a través de promover la angiogénesis, inducir la replicación de la célula tumoral y suprimir la respuesta antitumoral mediada tanto por macrófagos M1 como por linfocitos CD8 y células NK. En este esquema podemos ver que la respuesta antitumoral, que aquí se denomina como killing response, está mediada o impulsada por los macrófagos M1, que tienen un metabolismo principalmente a base de la glucosa. Sin embargo, como ya lo mostramos, en el microambiente tumoral las condiciones son de hipoglicemia, de tal manera que esas mismas condiciones hacen que estos macrófagos M1 no puedan activarse y no puedan llevar a cabo sus funciones debido a que no hay una gran cantidad de glucosa disponible o glucosa disponible para ejercer sus funciones de citotoxicidad, producción de especies reactivas del oxígeno y así contener el desarrollo tumoral. Sin embargo, los macrófagos M2 que tienen actividad protumorogénica tienen un metabolismo principalmente basado en los ácidos grasos libres y desarrollan una capacidad metabólica más orientada hacia la beta-oxidación y la fosforilación oxidativa que le permite ejercer sus funciones, perdón, y producir, por ejemplo, colágena y moléculas que puedan estimular la proliferación celular. Y eso va a permitir que, que estos macrófagos M2 promuevan la reparación tisular y promuevan el desarrollo tumoral. En este esquema, de manera muy breve, solo les voy a mencionar que el macrófago, lo que les había comentado del TGF-beta, el macrófago M2 es capaz de producir TGF-beta y el TGF-beta inhibe la activación de las células T citotóxicas. Además, utiliza la interleucina 4 a partir de las células T cooperadoras que van a redundar en esta activación antiinflamatoria. Pero no solo es la producción de TGF-beta que inhibe a las células T citotóxicas, sino también la producción de moléculas que van a permitir o le van a dar capacidad migratoria a la célula tumoral y además catepsinas que van a permitir que esta célula prolifere más, que esta célula crezca y que esta célula pueda invadir otros tejidos. Además, la célula tumoral va a producir factor estimulante de la colonia de estos macrófagos que van a hacer que este macrófago prolifere y siga produciendo las moléculas que promueven el crecimiento tumoral, la inhibición de las células T citotóxicas y que van a promover también la metástasis. En este esquema, de manera resumida, les muestro todas las actividades que el macrófago que tiene capacidad protumorogénica ejerce. Inhibe las células T, a las células NK y a las células B y lo hace a través de disminuir su actividad, induciendo la expresión de moléculas de agotamiento que van a hacer que estas células, aunque estén funcionales, no puedan ejercer sus funciones por estar agotadas.
Además, van a inducir la apoptosis de las células T, principalmente TCD4, y van a también inducir la activación de las células T con capacidad de producir interleucina 2, que es una señal mitogénica para estas células T y para la producción de anticuerpos. Van a también los macrófagos protumorogénicos inhibir la activación de las células NK, inhibir a las células CD8, como lo habíamos mencionado, y van a promover a las células T reguladoras que tienen actividad también antiinflamatoria y podrían estimular o permitir la proliferación del tumor o de la célula tumor. Sin embargo, no solo a nivel inflamatorio o a nivel inmunológico, como en este esquema presentamos, el microambiente tumoral contribuye al desarrollo de esta patología, sino también hay una propuesta que todos la conocen, que es un modelo genético de cómo el cáncer colorectal se desarrolla, desde presentar un epitelio normal y cómo a través de, por ejemplo, la expresión de moléculas como beta-catenina o KRAS, se pueden ir desde un adenoma temprano hasta el desarrollo de un carcinoma con capacidad metastásica. Las bases fisiopatogénicas de la tumorogénesis en colon, pues nos hacen remitirnos a la inestabilidad de los microsatélites. Los microsatélites son unas estructuras genéticas repetidas que cuando falla un sistema, que es el de editamiento del DNA, entonces se produce una inestabilidad en los microsatélites que le hacen promover mayor formación de tumores. Nosotros llamamos que hay una alta inestabilidad en microsatélites cuando más del 30% de los LOCI en el microsatélite están involucrados. Sin embargo, cuando menos del 30% de los microsatélites en los LOCI están involucrados, decimos que hay una inestabilidad baja. En colon se ha reportado una alta inestabilidad de microsatélites que tiene que ver con el desarrollo tumoral, principalmente en el colon ascendente, hablando de lateralización. Lo que hace la alta inestabilidad de los microsatélites, pues son tumores que están localizados más en el colon ascendente, que están menos diferenciados, perdón, más indiferenciados, que tienen mayor actividad, mayor producción de moco, que tienen mayor invasión linfovascular, mayores mutaciones en el gen BRAF y de manera muy importante, mayor infiltración de linfocitos. Y me permito señalar esto porque ahora todos sabemos el papel de los órganos linfoides, hablando de la infiltración de linfocitos T, todos sabemos el papel de los órganos linfoides primarios y secundarios, que los primarios son donde las células inmunes tienen origen y maduran, mientras que los órganos linfoides secundarios es donde las células inmunes se activan, están en contacto con el antígeno y pueden desarrollar una respuesta contra el agente patógeno. Sin embargo, ¿qué pasa con las estructuras linfoides ahora terciarias? Ya no solo hay primarios y secundarios, sino también estructuras linfoides terciarias que han sido recientemente descritas y parecen tener un papel fundamental en el desarrollo de todos los tipos de cáncer, pero principalmente en el cáncer colorectal. Cuando nosotros hablamos de estructuras linfoides terciarias, nosotros vemos que una estructura linfoide es un arreglo histológico ubicado de manera muy cercana al tumor. Y este puede contener diversos tipos celulares, como las células B, las células T, las células dendríticas o células o tejido endotelial vascular. Las estructuras linfoides terciarias también pueden ser diferenciadas de acuerdo a su localización con base en el tumor. Pueden ser estromales, intratumorales o peritumorales. Y también por sus estados de maduración en términos de infiltración de linfocitos. También pueden tener rasgos moleculares característicos que los hacen ser más agresivos o menos agresivos, específicamente hablando de la capacidad de metástasis del tumor. Además de eso, también tienen un valor muy importante en el pronóstico del cáncer de colon. Ustedes pueden ver en este análisis histológico
esto en esta tinción de hematoxilina eosina, cómo se dibuja de manera clara la estructura linfoide terciaria que expresa diferencialmente CD4, CD8, CD20, etcétera. Y en este estudio, en donde iniciaron con 2.612 pacientes con cáncer de colon, y después, al final de los criterios de inclusión y exclusión, se quedaron con 121 pacientes con cáncer de colon, digamos, en colon descendente y en colon ascendente, 121 pacientes. Lo que quiero mostrarles aquí, en este esquema, es cómo midieron la sobrevivencia de los pacientes en meses. Y, por ejemplo, contando las estructuras linfoides terciarias. Y presentaban, no había diferencia en la sobrevivencia entre aquellos que presentaban el cáncer colorectal en colon ascendente y en colon descendente. No había diferencias en la cantidad de estructuras linfoides terciarias entre ambos pacientes. Cuando hacen un análisis entre aquellos que tienen un bajo número de estructuras linfoides terciarias, que son los que tienen alrededor de tres de estas estructuras alrededor del tumor, o más de 10, que serían lo que se conoce como high TLS, más de 10 estructuras linfoides terciarias alrededor del tumor, o bajo, menos de 3. Y vieron que no había diferencia cuando hablamos de colon descendente, pero en colon ascendente encontraron una diferencia significativa entre aquellos que tenían más de 10 estructuras linfoides terciarias alrededor del tumor, que es la línea azul, en comparación con los que tienen un bajo número de estas estructuras. Y sobrevivían más. A lo largo de hasta 60 meses, la sobrevivencia era más alta de forma significativa y además también, no solo en este ejemplo, no solo la sobrevida puede ser diferenciada, en este caso es cáncer de vejiga, pero en este caso la estructura linfoide terciaria no solo da pronóstico de sobrevida, sino que además produce más CXCL13, que es una quimiosina, y esta quimiosina hace que también tenga un mejor pronóstico este paciente y además tenga una mejor respuesta hablando de la terapia con biológicos. Y bien, las estructuras linfoides terciarias no solo sirven cuando están presentes y pueden ser analizadas de manera histológica en términos sencillos, no solo hablan de la sobrevida o del pronóstico del paciente, sino también cuál sería la mejor ventana de tratamiento para este mismo. Y bueno, pues así llegamos a las conclusiones sobre el microambiente tumoral, que son condiciones que promueven el desarrollo del tumor y la metástasis a través de generar hipoxia, un ambiente mediado por macrófagos M2 que van a promover el desarrollo tumoral, alteraciones genéticas que involucran mayor formación de tumores y metástasis a través de la inestabilidad de los microsatélites y de mayor infiltración de linfocitos T en estructuras linfoides terciarias que están localizadas cerca del tumor y que además tienen la capacidad de producir citocinas, quimiosinas, factores de crecimiento que pueden permitir o inhibir el desarrollo tumoral y por lo tanto están asociadas con el pronóstico del paciente y la elección del tratamiento en una ventana de oportunidad que parece muy interesante sobre el estudio de estas estructuras linfoides terciarias en cáncer de colon. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias por su paciencia. Una vez más, reiterando mi gratitud a los organizadores del Congreso. Muchísimas gracias.